Buenas noches, queridos hermanos, los saludo en nombre de Cristo. Vamos a hablar esta noche sobre el amor. ¿Qué es el amor? Vamos a explicar esto, ¿viste? Dice así, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento complejo y multifacético que puede manifestarse de diferentes maneras. En general se refiere a un sentimiento de afecto, cariño, aprecio y dedicación hacia alguien o algo. Ese es el amor. Ahora vamos a explicar acá tipos de amor. ¿Ven? Hay varios tipos de amor. Amor por un hijo, amor por un padre, amor hacia a tu pareja, amor hacia Dios, amor hacia los animales. Hay diferentes clases de amores, ¿viste? Tipo de amor, dice. Amor ágape, amor incondicional, desinteresado, como el amor de Dios por la humanidad. Sí, el amor de Dios por la humanidad es un amor desinteresado, o sea, no hay interés. Él ama al ser humano porque es su creación y lo ama, ¿viste? De una manera incondicional, ¿viste? No hay condiciones para amar al ser humano. Dios cuando el hombre cayó en pecado, cayó en la condenación, se podría decir, desobedeció a Dios en el huerto del Edén y cayó la maldición de la muerte sobre el hombre. Dios, ¿qué hizo en ese momento? Lo que hizo Dios es darle una esperanza de vida al ser humano. Le dijo, si comes de este árbol vas a morir, le dijo a Adán. Pero su mujer de Adán fue engañada por la serpiente. La serpiente era Satanás, disfrazado en una víbora, en un animal. Podemos ver que la mujer desobedeció, cayó en la tentación. Le entró la duda. El diablo lo que quiere hacer al ser humano es entrar en duda al ser humano. Siempre el ser humano, cuando tú tengas duda, es cuando el diablo entra, ¿viste? Te hace dudar primero, ¿viste? Pero ¿cómo Dios va a ser fiel si te está pasando esto, no tienes trabajo, eh, tu familia está enferma, tu hijo está mal, no consigue trabajo, te botaron de la casa, no tienes dónde vivir, te trataron mal en el trabajo? Entonces tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si me están pasando un montón de cosas? Pero el diablo es lo que quiere sembrar la duda en ti, ¿viste? Para que tú dudes de Dios. ¿Qué pasó con Job? ¿Alguien sabe la historia de Job? Dice que Job era un hombre próspero, un hombre que tenía muchas riquezas. Era millonario en esa época, ¿viste? Tenía empleados, tenía camellos, tenía huertos, tenía muchas cosas, ¿viste? Pero era un hombre que amaba a Dios, temeroso de Dios. Él siempre había escuchado que Dios era un Dios de misericordia, un Dios bueno, y que Dios era el dueño del mundo, ¿viste? Entonces dice que él tenía unos hijos y los hijos muchas veces hacían banquete todos los días, ¿viste? Porque eran millonarios, ¿viste? Tenían huertos, tenían empleados, tenían criados, tenían miles de ovejas, miles de camellos, miles de bueyes. Eran multimillonarios, ¿viste? En esa época, ¿viste? Próspero, próspero Job. Un hombre que temía a Dios. Entonces dice que Job hacía ofrendas a Dios, a Jehová, por si alguno de sus hijos había caído en pecado. Mataba corderos y los sacrificaba, ¿viste? Porque Dios cuando, volviendo al pasado, ¿no? Cuando Adán pecó, Dios lo perdonó, ¿viste? O sea, entró la muerte en el mundo, ¿viste? No solo a los hombres, sino a los animales también. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice que mató dos corderitos, uno por Adán y uno por Eva. Dice que con su sangre hizo un sacrificio estos corderos para limpiarlo del pecado que habían hecho, ¿viste? Entonces, con sus pieles le hizo ropa, dice, para Eva y para Adán, porque estaban desnudos. Entonces, de ese momento, este,
hubo como un pacto con Dios, ¿viste? Dios hizo el pacto de la sangre, ¿viste? Que alguien tenía que morir por tus pecados. Esa sangre era derramada y te cubría el pecado, ¿viste? Entonces Dios le dio una promesa al hombre que él iba a venir como ser humano, iba a morir en la cruz del Calvario y su sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad, para la restauración de la humanidad, para que vuelva a ser el ser humano como en el comienzo, como fue creado en Adán y Eva. Muchos dicen, ¿por qué no perdonó Dios a Adán? Dios lo perdonó a Adán, porque si no lo hubiera perdonado, él no hubiera venido al mundo como hombre, ¿viste? Pero cada pecado tiene una consecuencia. Si tú le dices a un niño, no toques esa corriente porque te vas a quemar el dedo, y el niño no hace caso, toca la corriente y se quema el dedo, trae una consecuencia. Tú lo perdonaste al niño ya, pero la consecuencia ¿cuál es? Llevarlo a curar al médico, pagar taxi, pagar doctor, comprarle crema para la quemadura, para el dolor, vendarlo y todo eso, ¿viste? Entonces toda consecuencia, todo acto de desobediencia trae una consecuencia. Tú desobedeces a Dios, vas a tener una consecuencia. Dios te perdona, sí, pero la consecuencia ya está hecha. El daño ya estaba hecho. El pecado había entrado en el hombre. Iba a pasar a todos los seres humanos. Muchos seres humanos iban a ir en contra de Dios, por más que Dios lo perdonaba. Entonces Dios no podía perdonar el pecado, tenía que ser restaurado el ser humano al modelo original que él lo hizo. Entonces él tenía que volverse hombre, llegar al mundo, convertirse en hombre, morir en una cruz de Calvario, derramar su sangre y con su sangre limpia, limpiar a toda la humanidad, así como ese corderito que mató en el huerto del Edén, igual, ¿viste? Y restaurarlo completamente al ser humano. Esa era la promesa que hizo Dios en el comienzo. Pero tenía una consecuencia, el pecado ya había entrado en el hombre, la maldad había entrado en el hombre. Por más que Dios lo perdonara, igual la maldad iba a estar ahí. Entonces tenían que ser restaurados no solo de perdón de boca, sino también de perdón de corazón. Ser completamente, cambiar, ¿viste? Volverse a Dios. Volverse a Dios al camino original. Pero para esto tenía que haber un programa, ¿viste? Que fue por año, ¿viste? Primero Adán tuvo a Caín y Abel. Abel hizo un sacrificio de un corderito y eso le agradó a Dios, porque representaba a su Hijo Jesucristo que iba a venir al mundo. Sin embargo, Abel hizo un sacrificio de verdura, de fruto, y Dios también lo tomó, ¿viste? Ese sacrificio que él hizo, ¿viste? Pero le agradó más el que hizo Abel, ¿viste? El que hizo Abel le agradó más a Dios que el de Caín, porque el de Caín fueron verduras nomás, ¿viste? El de Abel fue un sacrificio como el que iba a ser Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese corderito derramó su sangre y el fuego fue un holocausto grato para Dios, ¿viste? Entonces, ahí entró la maldad, ¿viste? Vemos que la maldad ahí estaba en el ser humano, ¿viste? Caín mató a Abel por celos, por envidia, porque no le gustó que Dios se agradara más del sacrificio de Abel que de él, ¿viste? Entró los celos, la envidia y dice que lo mató, ¿viste? Pero Dios, ¿qué hizo? Dios lo perdonó también a Abel, a Caín. Le dijo, no te matará nadie, te voy a poner una marca en la frente para que nadie te mate. Pero él hizo su vida, ¿viste? Desordenada, ¿viste? Hizo una vida desordenada, una vida donde hizo un pueblo, ¿viste? Que le llamó, a ese pueblo le llamó Enoc. Su primer hijo se llamó Enoc, hizo un pueblo de Enoc, donde era un mundo donde comenzó el pecado a multiplicarse, ¿viste? Sin Dios. Sin embargo, después Adán y Eva tuvieron muchos hijos, ¿viste? Y uno de esos hijos, esa descendencia de Adán y Eva, probablemente una nieta, una bisnieta, qué sé yo, ¿viste? Se puede decir que Caín tuvo descendencia con una de sus hermanas, ¿viste? Pero muy lejana, ¿viste? Pasaron muchos años. Porque antiguamente el hombre vivía hasta 1000 años, ¿viste? Porque no había, en el mundo no había tanta contaminación. El ser humano estaba, el mundo en ese tiempo no había
salió un vapor de la tierra, dice, y eso hacía que todo el mundo, todas las frutas y las verduras, todos se mantenieran, ¿viste? Fresca, ¿viste? En, mejor dicho, irrigada, ¿viste? Entonces, era otro mundo, ¿viste? Entonces, en ese tiempo el mundo vivía más, los seres humanos vivían más tiempo, era un mundo donde capaz que después de 500 años que estuvo andando Caín por ahí, ¿viste? Conoció a una de sus hermanas, ¿viste? Pasaron muchos años, capaz 100 años, entonces la Biblia no relata eso, ¿viste? Pero de entender eso, ¿viste? Porque Caín, ¿cómo se pudo casar? ¿Cómo pudo tener descendencia? Si el único que existía en ese mundo era Adán y Eva. Tuvieron más hijos, tuvieron más hijos, más hijos, más hijos, más hijos. Muchas mujeres le nació primero, ¿viste? Después le nacieron hombres, ¿viste? Sé, creo que fue uno de sus hijos de Adán, ¿viste? Bueno, la cuestión que el pecado entró en el hombre y tenía que ser remediado por la muerte de una persona. Alguien que moría en tu lugar, alguien que cubría tus pecados. Y ese es Jesucristo, el Dios hecho hombre, ¿viste? Podemos ver que hay diferentes tipos de amores, ¿no? Como dice, ¿no? El amor ágape, que es el amor incondicional de Dios, ¿viste? Volviendo al relato que estábamos, ¿viste? Donde estaba hablando de Job. Job fue un hombre muy próspero, ¿viste? Y Dios veía que él era un hombre que amaba a Dios, ¿viste? Próspero, próspero. Siempre hacía sacrificios por sus hijos, si alguno de ellos ha pecado, por si acaso voy a hacer sacrificio, voy a matar ovejita, voy a derramar su sangre, pero voy a cubrir a mis hijos del mal, porque sus hijos eran, como se podría decir, como eran millonarios, tenían una vida millonaria ellos vivían una vida desordenada también, ¿viste? Pero dice que un día hubo una reunión en el cielo, ¿viste? Y vinieron los ángeles, los hijos de Dios. Dice que se apareció Satanás también por ahí, ¿viste? Dice que Dios le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Vengo de recorrer el mundo. O sea, Satanás recorre el mundo, ¿viste? Y Dios le preguntó, ¿no has visto a mi hijo Job? ¿No lo has considerado que es una persona recta, perfecta, ante los ojos de Dios, temeroso? Y el diablo, siempre tentador, siempre poniendo la duda, ¿viste? Dijo, claro, él es próspero porque te ama todo, porque tú le has dado bendiciones y has puesto una protección sobre él. O sea, Dios había puesto una protección sobre Job, que el diablo no lo podía tocar. Cuando un hijo de Dios es obediente a él, el diablo no te puede tocar. No puede tocarte con enfermedades, ni con nada, ¿viste? Ni con malicia, nada. Pero Dios le dijo, él es un hijo fiel a mí. Bueno, si le quitas todo lo que tiene, vas a ver cómo te maldice en tu propia cara, le dijo el diablo a Dios. Y Dios, sabiendo cómo era Job, bueno, te doy permiso, quítale todo lo que tiene menos su vida. Entonces el diablo dice que salió como un cohete, salió, ¿viste? Como un rayo salió de la presencia de Dios y se fue a la tierra, ¿viste? Ese mismo día dice que Job estaba en su casa y vino uno de sus criados. Job, ha caído fuego del cielo y ha quemado todas las ovejas y a los pastores. Solo huí yo para darte la noticia. Job, vinieron los ladrones y se robaron todos los camellos y mataron a tus empleados. Solo corrí yo para salvarte. Ese es el segundo que vino, ¿viste? Al rato vino el tercero, ¿viste? Job, vino un terremoto, un viento del occidente, un huracán y derrumbó la casa, ¿viste? Y mató a todos tus hijos que estaban en la casa celebrando. Los mató a todos. Se cayeron las 4 paredes para adentro. Entonces dice que Job rajó la vestidura que tenía y dijo, Dios dio, Dios quitó, dijo. Y se rajó la vestidura, ¿viste? Y de en un minuto se quedó pobre.
En un segundo le robaron sus camellos, le robaron todos sus ovejas fueron quemadas, sus graneros fueron quemados por el diablo. Todo en un minuto se destruyó todo, en un segundo, ¿viste? Porque el diablo, Dios le dio permiso para tocarlo, todo lo que él tenía, toda su riqueza, menos a él. Y sin embargo, Job nunca maldijo a Dios. Nunca, nunca, nunca. Y que su mujer le decía, ya, maldice a Dios y muérete, ya de una vez sigues bendiciendo a Dios. Él decía, Dios, tenemos que bendecirlo a Dios en la prosperidad y en la miseria también. No solo cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal. Él nunca, 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 nunca maldijo a Dios. Mira qué tremendo este hombre. Un hombre de fe, un hombre, por más dice que después el diablo le puso, por 7 años, le puso sarna en su cuerpo. Dice que él se rascaba en el piso con ceniza para calmar esa tormenta que tenía en la piel. Viste que el diablo pone enfermedades, viste. El diablo te quita todo. Y también te puede dar todo también el diablo. Por tu alma, viste. Porque tu alma es valiosa para el diablo. Tú eres valioso. Y el diablo quiere llevarte al infierno. A él no le interesa lo que tú tienes. Él le interesa tu alma. Le interesa la eternidad. Porque después que muera vas a pasar la eternidad. Entonces vemos que Dios después lo restauró a Job. Le dio el doble de lo que tenía, ¿viste? Le dio nueva mujer, nuevos hijos. No sé si con otra mujer o con la misma mujer, eso no he llegado a entender eso, ¿viste? Pero que Dios le dio más hijos, le dio hijos nuevos, le dio prosperidad, le dio casa, todo, ¿viste? Porque él conoció a Dios en la miseria, en la prueba. Ahí donde tú conoces a Dios. Cuando estás bien, todo no, ¿viste? Estás muy feliz, todo te va bien. Entonces, no tienes por qué buscar a Dios. Mucha gente no busca a Dios cuando está bien, ¿viste? Cuando viene el problema, ahí tú buscas a Dios. Cuando estás enfermo, cuando no tienes dinero, cuando tienes trabajo, cuando estás caído. Ahí es cuando tú buscas a Dios. Entonces podemos ver ahí que Job fue fiel, ¿viste? Y Dios lo bendijo después de esos 7 años de malaria, se podría decir, de prueba. Dios lo bendijo con mucho más, ¿viste? Y ahí es cuando él conoció a Dios, ¿viste? Porque dice que Dios le habló a él, dijo. Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde estabas? Cuando yo ponía puertas, portales ponía en la playa, en el mar, para que el mar no se salga a la playa, a la tierra, ¿viste? Hay unos portales, ¿viste? Que Dios ha puesto invisibles, que el mar solo tiene que llegar hasta ahí nomás. No puede pasar ese límite. Por eso que se regresan las olas. Tú vas a la playa y ves que el mar viene y se va. ¿Por qué no sale el mar? Porque hay unos portales que Dios ha puesto. Y Dios le dijo a Job, ¿tú acaso estabas cuando yo puse los portales para que el mar no saliera? ¿Tú estabas cuando yo hice el mundo, cuando hice los caballos, esos caballos que son tremendamente, cuando van a la batalla, ¿viste? Ellos no tienen miedo, son fuertes y valientes, son los caballos. Ellos escuchan el sonido de trompeta y van a la guerra, ¿viste? ¿Tú acaso tú hiciste eso? Me vienes a decir a mí, me vienes a preguntar cosas, ¿no? Dios le dijo, ¿tú has hecho a Leviatán? Leviatán es un monstruo, ¿viste? Que Dios ha creado, que está en la profundidad del mar, ¿viste? No se ve, ¿viste? Pero en ese tiempo capaz que se veía, ¿viste? En el tiempo de la antigüedad, a Leviatán. Es un monstruo que Dios lo creó, ¿viste? Que también es poderoso. Entonces, podemos ver el amor de Dios, que es un amor incondicional para sus hijos, ¿viste? Dios ama a sus hijos, ¿viste? Y a los que no son sus hijos también, porque Dios quiere que todos se salven, ¿viste? Entonces estamos leyendo acá, estamos viendo el amor ágape, ¿no? Dice así, ¿no? El amor ágape es el amor, el amor de Dios, ¿no? El amor incondicional, ¿no? Así es Dios.
la naturaleza de Dios, ¿no? Dios tiene una naturaleza, ¿viste? Una naturaleza que el ser humano no puede comprender, porque Dios es amor, ama tanto al ser humano, dice. Después sigue el amor ágape, el amor incondicional de Dios a la humanidad, ¿no? Después sigue el amor eros. El amor eros es un amor romántico, dice, apasionado, como el amor entre dos personas. O sea, tú cuando conoces a tu pareja y eres joven, ¿viste? Tienes un amor apasionado, ¿viste? Sexo todos los días, te vas a la playa con ella, vienes a la playa, paseas, te vas por aquí. Tienes un amor apasionado, un amor eros, amor sexo, pasión, tienes un amor eros, un amor de pareja, ¿viste? Ese es el amor eros, ¿viste? Después sigue el amor filis. El amor filis es el amor fraternal, dice. Un amor amistoso, como el amor entre amigos y familiares. O sea, un amor en que tú amas a un amigo, a un familiar, a un hijo, a un padre, a un hermano. Es un amor diferente que el amor a la pareja, ¿viste? Que estás teniendo sexo con ella todo el día, que te vas a la playa, que te vas aquí, que vas a comer, que pelean, que no pelean. Es un amor eros ese, ¿no? Después sigue el amor ágape, ¿no? Entonces, después sigue el amor stonger. Dice, amor natural, espontáneo, como el amor de una madre por su hijo. Es el amor stonger. Un amor espontáneo. La madre ve a su hijo sufriendo y de pronto, ¿no? Lo abraza, lo cura, ¿viste? Que se golpeó, que se cayó, ¿viste? Es el amor. Y podemos ver la característica del amor, dice, entrega. El amor implica una entrega y un compromiso por la otra persona. Dice, sacrificio. El amor puede requerir sacrificios y renunciar por el bien de la otra persona. Como Dios, ¿viste? Dios renunció a su trono, renunció a ser Dios para volverse pobre, para volverse a este mundo y salvar a la humanidad. Se podría decir, ¿no? Es un amor de sacrificio, ¿no? Que hizo Dios, ¿no? Después sigue el amor que dice aceptación. El amor implica aceptar a la otra persona tal como es, sin condiciones. Compasión, el amor implica sentir compasión y empatía por la otra persona. Dice, el amor en la Biblia. El amor es paciencia, es bondadoso. El amor no envidia, no se jacta, no se orgullece, no se comporta con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Corintios 13, versículos 4 y 5. Entonces acá nos explica lo que es el amor incondicional, ¿no? Dice, el amor es la aceptación, aceptar a la otra persona tal como es, sin condiciones. Ese es el amor. Dios es amor, dice. Dios te acepta como tú eres. Tú eres una persona que no lo conoce a Él, que tiene dudas. Dios te acepta, Dios te ama, pero Dios quiere que tú dejes el mal, solamente que seas original, que seas como el Adán y Eva que Él hizo en el comienzo, ¿viste? Porque Dios hizo al hombre de una forma diferente. Cuando entró el pecado en el hombre, el diablo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el diablo? ¿Qué hizo con Caín? Hizo que mate a su hermano. Entró la maldad en el ser humano, el odio. Lo hizo al hombre imagen y semejanza de él. Satanás quiere que tú seas como él. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú quieres ser como Satanás o quieres ser como Dios? ¿Quieres ser bueno, bondadoso como Dios o quieres ser como Satanás? Dice la Biblia que Satanás va a ser echado al lago de fuego, él y sus ángeles. Y todos los que son como él también van a ser echados al lago de fuego junto con él y sus ángeles, porque son sus hijos de él. Así como engañó a muchos ángeles en el cielo y lo llevó al cautiverio de pelear contra Dios y rebelarse contra Dios, los engañó, así engañó hoy en día a mucha gente.
te engaña con el dinero, te engaña con el trabajo, te engaña con muchas cosas, ¿viste? Con las tentaciones que él tiene, ¿viste? Él te da oro, te da plata, te da placer. No creas que toda persona que tiene dinero y es prosperada por Dios. El diablo también da a sus hijos, a sus placayos y esclavos. Le da a sus pupilos, le da dinero, le da oro, le da plata. ¿Para qué? Para que sigan haciendo el mal. ¿Tú por qué crees que los mafiosos que venden drogas no son atrapados? Siguen vendiendo drogas. Arreglan con la policía, los sueltan. Los mafiosos que están en extorsión siguen extorsionando, siguen matando, siguen... ¿Por qué? Porque el diablo lo protege y el diablo le da dinero. Y el diablo hace que estas personas corruptas, como la policía y los jueces y fiscales, lo suelten por dinero. El diablo hace todas estas cosas, ¿viste? Mueve las mentes de las personas para que sean completamente destruidas, porque cuando ellos mueran, se van a ir al infierno, eso es lo que no saben. Ellos piensan que van a vivir eternamente en este mundo, pero acá estamos de paso, ¿viste? Acá vas a vivir 70, 80, 90, 100 máximo, y de ahí te vas a ir abajo, ¿viste? A las tinieblas, al infierno. Y después al lago de fuego, castigo eterno. Entonces, Dios nos explica que el amor de Dios es incondicional, pero Él quiere que tú seas como... Él te acepta como tú eres, ¿ah? Así como tú eres, Él te acepta. Pero tienes que entregarte a Cristo, ¿viste? Lo que Dios sí no acepta es la maldad del ser humano. Dice que Dios es santo, santo, santo y no soporta el pecado. Pero Dios te ama, mas no ama tu pecado, ¿viste? Dios te ama, te acepta como tú eres. Si eres chino, si eres negro, si eres cholo, si eres gringo, si eres enano, si eres jorobado, si eres cojo, si eres... te falta una oreja, tienes un ojo más grande que otro, tienes una oreja más grande que otra, tienes, qué sé yo, algún defecto físico, ¿viste? Eres raquítico, gordo, panzón, ¿viste? Dios te acepta como eres, te ama como eres. Lo que no ama es tu pecado, porque el pecado es lo que hace alejar al ser humano de Dios. ¿Entendés? Entonces podemos ver el amor de Dios, ¿viste? El amor de Dios es incondicional. ¿Qué es el amor de Dios por la humanidad? El amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por la humanidad es un tema central en la Biblia. A continuación te presento algunas características de este amor. Mira, el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios depende de nuestras acciones, méritos. Es un amor que se da sin condiciones. Inagotable. El amor de Dios es inagotable. No se cansa. No se radea. Universal. El amor de Dios es para toda la humanidad, sin distinción de raza, género, edad o condición social. Sacrificial. El amor de Dios es demostrar en la cruz donde dio a su Hijo unigénito por nosotros, transformador. El amor de Dios tiene poder de transformar nuestras vidas, dándonos una nueva perspectiva, un nuevo corazón, un nuevo propósito. Versículos que describen el amor de Dios. Vamos a ver acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Salmos 103, versículo 8. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Gloria a Dios. Es increíble el amor, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es un tema profundo. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24.
Dios es amor y el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Dios es santo, 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 santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículo 3. Dios es omnipotente. Soy yo el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Dios es omnisciente. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en grandeza, hacedor de maravillas? Éxodo 15:11. Atributo de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Eterno Dios, no tiene principio ni fin. Salmo 90, versículo 2. Infinitamente sabio, Dios, tiene sabiduría perfecta. Romano 11:33. Justo, Dios es justo, recto. Salmos 119 y 137. Amén. Dios es eterno. Antes que nacieras, los montes formásense la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Como Dios es eterno, no está sujeto a cambios. Dios es perfecto. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, versículo 48. La perfección de Dios implica que no necesita cambiar. Dios es soberano. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol, desde el occidente, que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías 45, 5, versículo 6. La soberanía de Dios significa que no está sujeto a cambios externos. Dios es fiel. Sabe pues que Él, Señor tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta el fin. Generación, Deuteronomio 7, versículo 9. La fidelidad de Dios implica que no cambia su naturaleza ni su promesa. Versículo que afirma la inmutabilidad de Dios. Porque yo, el Señor, no cambio, porque vosotros, hijos Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de arriba, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Diferencia hay entre querer y amar. Querer versus amar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre querer y amar es un tema complejo y sujeto. Para aquí te presento algunas perspectivas. Se enfoca en la satisfacción personal. Puede ser egoísta y centrado en el propósito beneficioso. Puede ser intenso, querer, pero no necesariamente duradero. Puede estar basado en la apariencia, la utilidad o la conveniencia. Ejemplo, quiero un helado y quiero ser famoso. Amar se enfoca en bienestar del otro, es desinteresado y busca el beneficio del otro. Puede ser intenso y duradero, se basa en la aceptación, la
empatía y la comprensión. Ejemplo, amo a mi familia o amo la naturaleza. Perspectivas bíblicas. La Biblia habla de diferentes tipos de amor, como el amor ágape, amor incondicional, el amor eros, amor romántico, el amor filial, amor fraternal. En 1 Corintios 13, 4, 8 se describe el amor ágape como paciente, bondadoso y no egoísta. ¿Cómo saber si es querer o amar? Pregunta, ¿estoy buscando mi propio beneficio o el bienestar del otro? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme por el otro? ¿Me siento conectado con el otro de manera profunda y significativa? ¿Te gustaría explorar más a fondo algunos aspectos de querer y amar? Bueno, acá nos explica en esta inteligencia artificial, ¿no? Porque estas preguntas yo se las he hecho a la IA, a la inteligencia artificial, y él me ha respondido todas estas cosas, ¿viste? Entonces, podemos ver que el amor busca la prosperidad de tu compañera o tu compañero, en el caso contrario, ¿no? Tú quieres que esta persona sea feliz, sea próspera, tenga todo, ¿viste? Ese es el amar. Lo amas tanto que te olvidas de ti. Tu vida no importa, importa la vida del otro. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo lo que hizo es amar al ser humano de tal manera que no le importó su vida, no le importó su ropa, su reino. Él dejó en el cielo un reino, pero precioso, ángeles que lo adoraban, querubines. Dejó todo, todo, todo y se volvió pobre por ti. Dice que vistió vestiduras pobres en la tierra, sandalias. Después esas vestiduras se llenaron de sangre cuando estuvo en la cruz del Calvario. Le pusieron una corona de espina y esa corona de espina hizo que toda la sangre le caiga en esa vestidura que tenía, esa ropa, ¿viste? Qué terrible. Ese es el amor de Dios, que se despojó a sí mismo de su reinado para ser pobre, por ti, por amor a ti, por amor a mí. Porque dice que todo el que cree en Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios. En 1 de Juan podemos leer que todo el que cree en Cristo pasa a ser un hijo de Dios, no de sangre ni de carne, ni de voluntad humana, sino del agua y del Espíritu. Si tú crees en Jesucristo, eres un hijo de Dios. Y si tú crees en Él, tienes que hacer lo que Él hace. Porque dice que Jesucristo es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores. Nosotros somos adoptados del Padre. Dice que el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, que vino a representar a Adán como ser humano. Entonces podemos ver que así como Dios se hizo hombre y se despojó de todas sus cosas que tenía en el cielo, su reinado, todo, ese amor incondicional que Él le da al ser humano, nosotros tenemos que ser igual que Él, porque dice que nosotros somos adoptados. Dice que el adoptado tiene los mismos derechos que el hijo legítimo. Tiene derecho a pensión, derecho a un estudio, derecho a casa, derecho a abrigo, derecho a alimentación. Yo recuerdo una chica que había tenido un hijo, ¿viste? Y este hijo no lo había firmado su pareja, ¿viste? Porque era una chica muy liberal, había estado con muchos chicos, ¿viste? No sabía ni quién era el padre, ¿viste? Y la chica tenía 18 años por ahí, ¿viste? 19, 17, ¿viste? Cuando se le embarazaba creo que tenía 16 años, ¿viste? Y había un viejo que era chofer, que era taxista, que siempre le enamoraba, ¿viste? Entonces el viejo tenía platita, ¿viste? Y le ofreció, ¿viste? Le ofreció firmarle el hijo, ¿viste? Ponerle su apellido, ¿viste? Y le daba a la niña, siempre le compraba sus pañales, su leche, todo, ¿viste? Pero esta chica, como era divertida, era liberal, se aburrió del viejo, ¿viste? O sea, lo utilizó un tiempo, ¿viste? Y se buscó un chico joven por ahí, ¿viste? Bueno, se buscó varios, porque paraba con uno, con otro, era liberal, ¿viste? Entonces le hizo juicio al viejo, al señor este, y le pidió una pensión mensual, como que fuera su propio hijo.
porque lo firmó y le dio su apellido, todo. Entonces, si una persona en el mundo, hay leyes así que tú, sin ser tu hijo, tienes que pasar una pensión vitalicia, pagar estudios, todo, ¿viste? Una pensión como que fuera tu hijo. ¿Cuánto más Dios, viste? ¿Cuánto más Dios? Si tú vas a ser un hijo de Dios, vas a tener los mismos derechos que Jesucristo, en la tierra y en el cielo. Vas a poder echar fuera demonios, vas a poder sanar enfermos, porque en el nombre de Jesús dice, todo lo que pidas al Padre yo lo haré. Entonces, si tú eres un adoptado, un hijo de Dios, adoptado, eres la copia de Cristo. Si eres la copia de Cristo, Él es la original. Jesucristo es la original, tú eres la copia. Tienes que portarte como Él, varón. No puedes estar pecando. No, soy hijo de Dios y estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, estoy estafando, estoy robando, estoy fornicando, estoy haciendo el mal. No. Si eres un hijo de Dios, tienes que portarte como Jesucristo, porque eres la copia. Imagínate que no, entonces no eres un hijo de Dios, ¿viste? Jesucristo dijo bien claro, los que hacen mi palabra y la cumplen, esos son mis hijos. Tú puedes decir que eres hijo de Dios, ¿viste? Pero tus hechos te acusan, ¿viste? Si eres o no eres. Por su fruto lo conoceréis. Si eres un hijo de Dios, vas a hacer el bien y no el mal. No es que hago el mal y hago el bien también porque tengo que hacer buenas obras. No. Tienes que hacer siempre el bien. Amén. Entonces hemos visto el amor de Dios, el amor incondicional, que vino a este mundo, ¿viste? Y se hizo humano, ¿viste? Por todos nosotros. Ahora estamos en una fecha de Navidad, ¿viste? 24 de diciembre del 2025, ya se acaba el año. Se supone que hoy es el cumpleaños de Jesucristo, ¿viste? Se supone, ¿viste? Aunque la Biblia no dice la fecha, ¿viste? Porque Jesucristo se supone que nació en agosto, en junio, ¿viste? Porque era la temporada que no caía nieve. En esta época cae nieve, ¿viste? Y los pastores no pueden estar en Israel pastando las ovejas, ¿viste? En tiempo de nieve, ¿viste? Entonces esta época no nació Jesús. Nació Jesús supuestamente en junio, en agosto, en otra fecha, en abril, mayo. Temporada de verano, ¿viste? Allá en Jerusalén, ¿viste? En Belén. Bueno, pero nosotros los cristianos, dice la Biblia, que nadie os juzgue por fiesta o por luna nueva o por esto. Tú eres libre en Jesucristo, ¿viste? En Jesucristo somos más que somos libres ya. No estamos esclavizados a la ley, al pecado ni nada, a la ley. Nosotros como hijos de Dios podemos celebrar la Navidad hoy y podemos celebrar la Navidad mañana también, o si quieres celebramos el 5 de enero, el 6 de enero, cualquier día, ¿viste? Todos los días para un cristiano es la Navidad, ¿viste? Todos los días del mundo, de la vida, ¿viste? Del año. Todos los días del año es Navidad para un hijo de Dios. Porque Jesucristo todos los días tiene que nacer en nuestros corazones y cambiar y hacer el bien. Cada día Jesucristo crece más dentro de nosotros. Dice que nosotros tenemos que menguar. ¿Qué es menguar? Achicarnos y que Jesucristo crezca dentro de nosotros para que Él tome la plenitud de nuestra vida y podamos ser perfectos como Él es perfecto. La copia que somos tenemos que ser una copia pero perfecta, no una copia media, ¿viste? No una copia media tinta que se ve medio borroso, ¿viste? No, una fotocopia original, si es posible a colores, ¿viste? ¿Me entendés? Bueno, vamos a dar gracias a Dios, hoy día 24 de diciembre de 2025, vamos a celebrar la Navidad a partir, falta poco para 25, bueno, el 25 no tiene nada que ver, ¿viste? Pero igual nosotros tomamos esta fiesta como una fiesta familiar, una fiesta donde podemos celebrar con la familia, ¿viste? Compartir, ¿viste? Pero en memoria de Jesucristo también. Tenemos que recordar todos los días a Jesucristo, no solo hoy. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que hemos recibido en esta hora. Tú nos has hablado a todos, a mí también me has hablado, porque yo necesito más de ti, comprender más de ti, Señor. Y tú me has hablado en esta noche, me has enseñado muchas cosas que no sabía. Gracias te doy, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Ahora los que quieren entregar su vida a Jesucristo y pasar a ser hijos de Dios, pueden hacer esta oración conmigo.
Cierren sus ojos. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por haber enviado, Dios Padre, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario y morir por mí, por mis pecados, derramar su sangre en la cruz de Calvario. A partir de ahora yo declaro que creo en ti, Jesús, creo en tu palabra, creo en ti, creo en esa palabra que tú dices, que todo el que cree en mí va a ser mi hijo. Yo creo en ti, te recibo como mi único Salvador, me paso del reino de las tinieblas al reino de la luz, me arrepiento de todos mis pecados, todo el mal que he hecho, no quiero hacer nunca más el mal, sino el bien. Solo el bien, solo el bien, solo el bien. A partir de ahora, Jesús, voy a orar, voy a hablar contigo, voy a leer la Biblia, voy a estudiar más tu palabra, voy a orar todos los días, voy a hablar contigo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos en esta hora. Espíritu Santo, Dios, manifiéstate en esta hora, en estas personas, tócalas, sus corazones, sus mentes, sus espíritus sean cambiados, renovados a la presencia tuya, a la imagen tuya, Jesús. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, me despido. Un abrazo. Dios los bendiga.